Le dije a mi hermano que no iría a su boda porque la novia es mi ex. Él me tachó de egoísta, pero lo que nadie sabía era que el día antes de la ceremonia, ella se presentó en mi puerta y me confesó que todavía me amaba. Y ahora estoy de pie fuera de la Catedral Metropolitana, agarrando una nota arrugada en mi bolsillo, mientras él espera su sí, quiero en el altar. Eso fue hace exactamente 25 días cuando mi madre me llamó. Una llamada un miércoles por la noche, mientras intentaba terminar mi cena fría, siempre significaba que algo incómodo se avecinaba. Contesté, escuché su voz e instintivamente supe que no tendría una noche tranquila. Lucas, tienes que venir este fin de semana. Mateo y Elena han fijado la fecha, y necesitamos discutir todos los detalles. La boda es en un mes. ¿No es maravilloso? Habló con una alegría tan forzada y artificial, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma más que a mí. Podía sentir su nerviosismo, y sabía por qué. Mateo es mi hermano menor, y su prometida, Elena Vargas, fue mi novia durante 2 años, desde que terminamos la universidad en Santiago hasta el momento en que decidí que necesitaba encontrarme a mí mismo en otra provincia. Eso fue hace 4 años. Una decisión estúpida y egoísta que me costó todo. Y ahora, aquí está una explosión del pasado, en forma de una invitación de boda. No pude contestar de inmediato. Se me hizo un nudo en la garganta. Tomé aire. Mamá, yo no creo que pueda ir. Y luego, silencio al otro lado. No solo silencio, sino ese tipo que vibraba con una acusación tácita. Después de un segundo, ella respondió, pero con otra voz, la que siempre usaba cuando sentía que su cuadro familiar perfecto estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Es tu único hermano, Lucas. Tienes que estar allí. Esto es la familia. ¿Qué son estos jueguitos tontos, si rompieron hace años? No había pregunta en sus palabras, solo una exigencia dura. Y, por supuesto, ninguna mención de que esta no era solo una chica cualquiera. Esta era Elena. Mi primer amor verdadero, con quien planeé un futuro hasta que me acobardé y huí. La ironía es que un año después de que me fui, Mateo, que siempre fue mi reflejo, mi opuesto tranquilo y estable, comenzó a salir con ella. Se acercaron mientras yo estaba ocupado encontrándome. Me encontré sentado solo, con la certeza de que había cambiado oro por polvo. Intenté explicar. Dije que tenía un proyecto difícil en el trabajo. Dije que los billetes de avión costaban mucho. Incluso dije que estaba enfermo. Mamá contrarrestó cada argumento hasta que exploté. Mamá, simplemente no puedo verla casarse con él. No lo entiendes, todavía yo. No terminé. No podía decirlo. Ella no debería saberlo. Nadie debería. Ella me interrumpió, su voz gélida. Este es tu egoísmo, Lucas. Siempre piensas solo en ti. Mateo necesita tu apoyo. La familia es más importante que tus rencores infantiles. Colgó, dejándome solo con un cóctel hirviente de culpa, resentimiento y un profundo y doloroso anhelo. ¿Rencores infantiles? Este rencor se sentía como una herida que se reabría cada vez que escuchaba lo felices que estaban juntos. Al día siguiente, me llamó Mateo. No gritó. Habló con calma, lo cual fue aún peor. Sé que mamá te llamó. Si no vienes, lo entenderé, pero solo dime honestamente, ¿qué te detiene? Es Elena, ¿verdad? Su franqueza me descolocó. Intenté hacer una broma, pero no me dejó. Lucas, siempre has sido mi héroe, mi hermano mayor. Sé lo que ustedes dos tuvieron. Pero se acabó. Elena y yo tenemos otra cosa. Si no puedes estar aquí para mí, lo aceptaré, pero me dolerá profundamente. Necesito a mi hermano. Su voz era tan sincera y vulnerable que me sentí como la peor escoria. No podía decirle que me odiaba por haberla dejado, que lo envidiaba cada día que pasaba con ella. Solo dije, no puedo, Mateo. Lo siento de verdad. Este es mi problema, no el tuyo. No puedo con esto. Y colgué, sintiendo que había perdido esta batalla. Pasé las siguientes 2 semanas en aislamiento autoimpuesto. Solo contestando llamadas de trabajo, ignorando a mi familia.
Los mensajes de texto de mamá estaban llenos de agresión pasiva y acusaciones. Mateo no me escribió. Seguí su vida a través de las redes sociales, como un masoquista. Fotos de la preparación de la boda, una Elena sonriente, un Mateo radiante. Con cada día que pasaba, se hacía más doloroso y más real. Me convencí de que hice lo correcto, que me protegí, que ellos estarían mejor sin mí. Pero la verdad era que solo era un cobarde. Y entonces, anoche, el día antes de su boda, llamaron a la puerta. 1:00 de la madrugada. Estaba seguro de que era el vecino que había olvidado sus llaves de nuevo. Abrí, y Elena estaba en el umbral. Con un abrigo negro ligero, los ojos rojos y una maleta a sus pies. Simplemente se quedó allí y me miró, y en sus ojos había un dolor tan insoportable que me robó el aliento. Lucas, yo no puedo hacerlo. Tenía que decir esto. Lo intenté. Intenté olvidarte, de verdad. Mateo, él es un reemplazo. Un reemplazo bueno y confiable. Pero te amo. Siempre te he amado. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Todo lo que había sentido durante 4 años estalló. Y ahora estoy de pie fuera de la catedral, agarrando la nota que dejó después de conducir de regreso a Mateo al amanecer, con el mensaje: pase lo que pase, espero tu movimiento. Y tengo que decidir si destruir la vida de mi hermano para salvar la mía. 31 días, eso es todo lo que tardó mi vida en convertirse en un infierno. El olor a lirios y encaje antiguo era denso en la iglesia, haciéndome sentir físicamente enfermo. Vi el rostro de mi madre en el tercer banco, una máscara de compostura forzada. Mateo parecía una estrella de cine con su smoking, pero sus ojos seguían buscando la parte de atrás, donde se suponía que debía estar sentado. Él no sabía que yo estaba afuera, ni sobre la escena con Elena anoche. Definitivamente no sabía sobre el mensaje de texto que ella envió hace 10 minutos, me preguntó si soy feliz. No pude mirarlo a los ojos. La conmoción de que Elena estuviera en mi umbral, de la nada, no desapareció en horas. Fue como si los últimos 4 años, el muro de indiferencia y autocompasión cuidadosamente construido, se hubieran derrumbado instantáneamente. Obviamente, no llevaba un vestido de novia, pero llevaba su anillo, el diamante brillando bajo la dura luz del porche, y se sintió como un golpe físico. La empujé adentro, sin importarme los vecinos, solo el sonido desesperado y crudo de su llanto. Su aliento olía ligeramente a aire rancio de avión y a algo caro, algo floral que yo solía comprarle. Caí en la cuenta, no había conducido desde la casa de sus padres, había venido del otro lado del país, de Ciudad de México. Se suponía que estaría con Mateo, probablemente en la cena de ensayo, pero estaba aquí, en mi apartamento, diciéndome que todavía me amaba. No dije mucho. No podía. ¿Qué se suponía que debía decir? Genial, yo también te amo, ¿destrocemos la vida de mi hermano y huyamos? Parecía una línea de un drama terrible y barato. Pero la mirada en sus ojos era real. No estaba jugando. Este era el momento de la rendición total. Se quedó tal vez 1 hora. No nos besamos. No nos tocamos, excepto cuando le di un vaso de agua. La tensión en el pequeño apartamento de Madrid era tan densa que asfixiaba. Justo antes de que el sol comenzara a iluminar el cielo, se levantó, agarró su pequeña maleta y me miró con una expresión que solo puedo describir como súplica. Tengo que volver. Tengo que ver si puedo hacer esto. Si puedo ser la persona que él necesita. Pero si crees que queda algo, si quieres luchar por esto, tienes una oportunidad. Hoy. Luego garabateó algo rápidamente en un trozo de papel de mi escritorio, me lo apretó en la mano, esa nota arrugada que todavía tengo, y salió por la puerta, de vuelta con mi hermano, de vuelta a su vida programada. Pasé todo el día de hoy en una especie de niebla. Releí esa nota, pase lo que pase, espero tu movimiento, al menos 50 veces. No era una exigencia, era un salvavidas desesperado. Mi teléfono estuvo en silencio hasta hace aproximadamente 1 hora. Fue entonces cuando finalmente conduje las 5 horas hasta la ciudad de Santiago, sin siquiera estar seguro de por qué iba. Mi intención era solo mirar desde la distancia, confirmar mis peores temores y luego conducir a casa y finalmente dejar este fantasma en paz.
Pero cuando me detuve cerca del estacionamiento de la iglesia, vi el coche de mi madre. Vi la corriente de invitados entrando. Vi la limusina. Todo era tan agonizantemente real. Estaba sentado en mi coche, con el corazón latiendo con fuerza, cuando llegó su mensaje de texto. Me preguntó si soy feliz. No pude mirarlo a los ojos. Esa sola frase me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba al límite. Estaba de pie en ese altar, con ese vestido, junto a mi hermano, y era miserable. Y yo, el cobarde que la dejó, el hermano que prometió que no vendría, era de repente la única persona que podía detener el desastre. Podría arruinar a mi hermano, devastar a mi madre y tal vez, solo tal vez, salvar lo único bueno que tiré. El reloj interno estaba en cuenta regresiva, y supe que no podía simplemente quedarme sentado en el coche. Tenía que acercarme, tenía que ver su rostro por última vez. Tenía que saber si el dolor que vi anoche era solo pánico, o la verdad. La música del órgano comenzó, un sonido fuerte y majestuoso que selló mi decisión. Necesitaba ver. Tenía que hacerlo. Salí del coche, ajustándome la ropa, sintiendo la nota arrugada quemándome en el bolsillo. Me dirigí hacia las puertas de la iglesia, sin saber si iba a ser un espectador o un saboteador. Pero una cosa estaba clara, esto ya no se trataba de la felicidad de Mateo. Se trataba de 3 vidas a punto de hacerse añicos, y solo yo sostenía el martillo. Me deslicé por la puerta trasera de la iglesia justo cuando comenzaban el primer himno. No se suponía que estuviera aquí, y la atmósfera se sentía tóxica, como si estuviera respirando las tensas expectativas de todos. Mi madre me vio de inmediato, su rostro pasó de la tensa anticipación al horror puro y no disimulado. Elena estaba radiante, pero la sonrisa era fina, casi pintada. Y cuando giró la cabeza ligeramente, sus ojos encontraron los míos en la sombra del banco trasero. En ese momento, todo el servicio se detuvo para mí. Su mirada no estaba en Mateo, estaba en el hombre al que dijo que era su reemplazo. Logré deslizarme en un banco trasero, la madera dura clavándose en mi columna vertebral, sintiéndome como un ladrón o un espía. El aire era pesado, no solo con flores, sino con la alegría y la negación palpables y combinadas de todos los presentes. Mi familia estaba agrupada cerca del frente, una imagen perfecta y ajena de felicidad doméstica, y yo, el fracasado pródigo, los estaba mirando desde el perímetro, listo para detonar toda la escena. Sin embargo, los ojos de mamá eran el problema. Me hizo un solo, minúsculo movimiento negativo con la cabeza, una advertencia silenciosa y furiosa. No te atrevas. Lo ignoré. Había pasado el punto de preocuparme por su aprobación o su imagen familiar idealizada. La ceremonia transcurrió con una lentitud agonizante. Cada palabra que el sacerdote decía sobre el compromiso y él para siempre se sentía como un golpe directo y personal a mis errores pasados. Mantuve la cabeza baja, fingiendo estudiar el viejo piso de madera, pero mi visión periférica estaba fija en el frente. Mateo parecía genuinamente feliz, quizás el más feliz que jamás lo había visto. Era estable, exitoso, el chico que siempre hacía lo correcto, el chico que merecía este tipo de felicidad sin complicaciones. La comprensión de lo que potencialmente estaba a punto de destruir me estaba aplastando. Él confiaba en mí, me admiraba. Y yo estaba aquí, guardando un secreto que podría paralizarlo permanentemente. Luego, la música del órgano se intensificó, señalando la entrada de Elena por el pasillo. Toda la congregación se puso de pie, y no pude mantener los ojos bajos por más tiempo. Se movió con una gracia etérea en el elaborado vestido blanco, y por un segundo, olvidé todo, la nota, el conflicto, el hermano parado en el altar. Se veía exactamente como la mujer con la que se suponía que me casaría, la vida que se suponía que tendría. Me golpeó con la fuerza de un golpe físico, la estupidez de mi yo más joven, el desperdicio puro y arrogante de un futuro perfecto. Cuando llegó al altar, estaba perfectamente posicionada en mi línea de visión. Cuando finalmente levantó la vista, después de poner su mano en la de Mateo, sus ojos escanearon a la multitud, conectándose brevemente con mi madre, y finalmente aterrizando en mí. Fue solo una fracción de segundo, tal vez 2, pero fue suficiente. No había alegría, ni pánico, solo una súplica profunda y silenciosa. Era la mirada de una persona que se está ahogando mirando la orilla. Me vio, reconoció mi presencia,
y supe, sin dudarlo, que estaba contando conmigo para hacer un movimiento. La temperatura emocional en mi pecho se disparó. Ya no se trataba solo de mis sentimientos, ella me había subido al escenario. Luego vino el conflicto. El sacerdote comenzó su sermón, un discurso largo y divagante sobre la santidad del matrimonio. Mateo cambió su peso, y al hacerlo, giró ligeramente, y sus ojos encontraron los míos. A diferencia de la furia silenciosa de mamá, la expresión de Mateo era de dolorosa confusión y alivio. ¿Viniste? Eso es lo que decían sus ojos. ¿Realmente viniste? Gracias. Su rostro se iluminó ligeramente, una sonrisa genuina y confiada estirando sus facciones, y asintió casi imperceptiblemente. Esa mirada, esa afirmación fraternal, fue lo más difícil que había enfrentado en todo el mes. Era la forma más pura de culpa inyectada directamente en mi conciencia. No estaba viendo una amenaza, estaba viendo a su hermano mayor finalmente apoyándolo. Sentí un calor feroz y ardiente subir por mi garganta. Quería levantarme, gritar, lo siento, no puedo, y salir. Pero no podía moverme. Mis pies estaban enraizados en el suelo. La imagen de los ojos suplicantes de Elena luchaba con la imagen de la sonrisa confiada de Mateo. Este era el clásico dilema moral sobre el que siempre leía, solo que me estaba sucediendo a mí, ahora mismo, con consecuencias reales. Si me quedaba callado, protegía el corazón de mi hermano pero condenaba a Elena y a mí a una vida de arrepentimiento y mentiras. Si hablaba, recuperaba a la mujer que amaba, pero destruía la vida de Mateo, su reputación y rompía permanentemente a mi familia. La tensión era una corriente eléctrica corriendo por toda la habitación, y yo era el cable a tierra. El sacerdote estaba terminando. Las promesas se acercaban. Mateo estaba pronunciando sus votos, claros, fuertes y llenos de convicción. Cuando fue el turno de Elena, su voz era casi un susurro, apenas audible por el micrófono. Estaba mirando a Mateo, pero sus ojos estaban vacíos, distantes. Eran los ojos de alguien que está pasando por los movimientos. Estaba cumpliendo su compromiso con Mateo, pero ya había hecho un compromiso más desesperado conmigo anoche. Mientras el sacerdote continuaba, escuché el sutil susurro de los programas y el movimiento de los pies. El aire se hizo más delgado, el clímax se acercaba. Sentí el sudor hormiguear en mi línea del cabello. Metí la mano en el bolsillo y toqué la nota arrugada, su desesperación alimentando la mía. Ella había hecho su parte al presentarse aquí, ahora estaba esperando que yo hiciera la mía. Estaba a momentos de ser un hermano amoroso, aunque un poco tardío, o el catalizador despiadado de una tragedia dramática. Tenía que decidir si mi propia felicidad, y la de Elena, valía la inevitable y catastrófica consecuencia. El conflicto era tan intenso que apenas podía respirar. El sacerdote hizo una pausa, aclaró su garganta, levantando la voz para la temida y final pregunta. Pude sentir a toda la sala inclinándose hacia adelante, preparándose para las inevitables palabras finales. Mi respiración se había vuelto superficial, un sonido tenso y entrecortado en el silencio sepulcral de la iglesia. Me estaba preparando para levantarme, para finalmente hacer mi movimiento, el que Elena estaba esperando. Incluso empujé mis manos fuera del banco y me incliné ligeramente hacia adelante, listo para destrozar la ilusión. Pero entonces, Mateo hizo algo completamente inesperado. Cuando el sacerdote abrió la boca para hacer la pregunta definitiva, mi hermano se giró desde el altar, escaneando los rostros de la congregación una última vez, y sus ojos se clavaron en los míos. Y sonrió, no la sonrisa confiada y aliviada de antes, sino una sonrisa lenta y astuta que me heló la sangre. El sacerdote había comenzado la frase, la temida y famosa línea que detiene todas las películas de bodas. Si alguien aquí presente conoce alguna razón por la cual esta pareja no deba unirse en santo. Hizo una pausa, tomando el obligatorio aliento dramático, dándome la ventana. Mis músculos estaban tensos. Vi el destello de movimiento de mi madre en la tercera fila, su mano volando a su boca, probablemente anticipando mi desastre. Vi la cabeza de Elena inclinarse ligeramente hacia mí, sus ojos más abiertos ahora, esperando la explosión. Este era el momento. La nota en mi bolsillo se sentía como un trozo de metal caliente. Estaba listo para arruinarlo todo por la oportunidad de recomponer mi vida. Pero esa sonrisa de Mateo me detuvo a mitad del movimiento.
Era la sonrisa de un zorro astuto, no la del hermano pequeño inocente e inconsciente que creía conocer. No era alivio. Era una señal calculada y ominosa. Era una sonrisa que decía, te veo. Y lo sé. El pensamiento me golpeó como un rayo, él lo sabe. Sabía que ella había ido a verme. ¿Pero cómo? Elena había jurado que no se lo había dicho a nadie. Había salido de mi apartamento antes del amanecer. Se suponía que Mateo era el novio perfecto e insospechado, felizmente ajeno a que su prometida había pasado la noche anterior a su boda confesando su amor a su hermano mayor. Toda la narrativa que había construido, mi agonía moral, mi poder percibido para detener la boda, de repente se sintió frágil y falsa. No me senté, pero tampoco me levanté. Estaba congelado en una semicorva, como un velocista esperando un disparo de salida que ya había fallado. El sacerdote, notando la breve interrupción en la atmósfera, comenzó a repetir la pregunta, su voz más firme esta vez. Pero yo no lo estaba escuchando, estaba observando a Mateo. Los ojos de mi hermano nunca se apartaron de los míos. Hizo un pequeño, casi imperceptible asentimiento. No era aliento. Era un desafío. Era él diciendo, adelante. Hazlo. Di las palabras. Mira lo que pasa. La pura arrogancia, el repentino cambio en su comportamiento, era impresionante. Él no era la víctima aquí, estaba jugando a largo plazo. De repente recordé las últimas semanas. La extraña calma de Mateo en el teléfono. Su pregunta directa, ¿es Elena, verdad? Que yo había interpretado como comprensión sensible. Ahora, sonaba a interrogatorio. Y el cuelgue casi instantáneo de mi madre cuando intenté confesar, todavía yo. Quizás no estaba tratando de protegerse a sí misma, quizás estaba tratando de proteger el plan de Mateo. El pensamiento era una locura, pero explicaba la repentina y aterradora competencia en la mirada de mi hermano. El hermano tranquilo y confiable no era quien yo creía que era. No era solo un reemplazo, era un estratega. Había tomado a la mujer que yo tiré y ahora estaba, frente a Dios y a todos, atreviéndose a que yo interfiriera. El dilema moral cambió violentamente. Ya no se trataba de salvar a Elena de una mentira, se trataba de exponer la posible manipulación de Mateo. ¿Estaba usando la historia de Elena conmigo para asegurar su victoria? Sabía él de sus sentimientos persistentes y estaba impulsando intencionalmente este matrimonio para asegurarla pública y permanentemente, y demostrar de una vez por todas que él era el hombre mejor. ¿El que se quedó? La posibilidad era vil y convincente. Miré de la sonrisa de suficiencia de Mateo a Elena, que todavía solo me miraba a mí. Ella era ajena a la confrontación silenciosa que ocurría a centímetros de ella. Solo veía al hombre que le había prometido esperanza la noche anterior. Estaba esperando que yo, el héroe, interrumpiera la ceremonia. Si hablaba ahora, interrumpiría la boda. Pero también le estaría dando a Mateo exactamente lo que parecía querer. Un escándalo familiar público y masivo que rompería irrevocablemente su relación con Elena, independientemente de a quién eligiera ella. Él sería el mártir, el novio con el corazón roto, y yo sería el villano que no pudo dejar que su hermano fuera feliz. ¿Y qué pasaría si ella todavía lo elegía a él? ¿Qué pasaría si su confesión fuera solo pánico prematrimonial? El sacerdote había terminado la pregunta y el silencio que siguió fue ensordecedor. Se extendió, pesado y profundo, el silencio más largo de toda mi vida. Todo el mundo estaba mirando a la pareja, pero mis ojos estaban fijos en el rostro de Mateo. Inclinó la cabeza ligeramente, una indicación silenciosa. ¿Y bien, Lucas? Es tu turno. Me di cuenta en esa pausa agonizante de que mi hermano ya había ganado en el momento en que entré en la iglesia. Al aparecer, había validado todo su juego. Ahora, la única forma de vencerlo no era hablar, sino. Mi mente estaba acelerada, tratando de encontrar el único movimiento que desmantelaría su poder percibido. Pero antes de que pudiera procesar otro pensamiento, la decisión me fue arrebatada. Una mujer en la cuarta fila, una prima lejana que apenas conocía, tosió. Un sonido fuerte para aclararse la garganta que rompió la tensión. Mateo volvió a mirar al sacerdote, su sonrisa de suficiencia desapareció, reemplazada por su expresión de novio perfecto. La ventana de oportunidad se había ido.
El sacerdote se estaba dirigiendo a Mateo para la afirmación final y oficial. La realización fue desgarradora, había perdido mi oportunidad, paralizado por la calculada audacia de un hermano. El momento en que la prima tosió, supe que había fracasado. El momento perfecto y cinematográfico para declarar mi amor y detener la boda se había ido, robado por una sonrisa estratégica y la garganta seca de una mujer. Mateo se volvió hacia el sacerdote. La breve y consciente tensión entre nosotros se disolvió en el aire formal de la iglesia. Me desplomé de nuevo en el banco, el peso de mi cobardía era una carga física aplastante. No solo había protegido a mi hermano, nos había sacrificado a Elena y a mí a su silenciosa y calculada victoria. La boda continuó, moviéndose de repente con una velocidad brutal e implacable. Mateo pronunció su sí, quiero final e inquebrantable. Fue fuerte, claro y absolutamente definitivo. Hizo eco en la iglesia, sellando el contrato y, lo que es más importante, cimentando su dominio en esta fea y oculta guerra. No me miró. No tuvo que hacerlo. Había planteado la pregunta, esperado mi fracaso y seguido adelante. Sentí una oleada de odio frío y puro hacia él, un sentimiento mucho más intenso que cualquier rivalidad fraternal que hubiera experimentado. Esto no era solo una boda, era una toma de posesión. El sacerdote se dirigió a Elena. Elena, ¿aceptas a este hombre, Mateo, como tu legítimo esposo? Su nombre quedó suspendido en el aire, una pregunta silenciosa dirigida tanto a mí como a ella. Esta era su última oportunidad también, el momento final antes de lo irreversible. Tomó una respiración profunda y visible. Sus ojos estaban fijos en Mateo, pero su expresión era ilegible, una pizarra en blanco que no delataba ninguna de la desesperada vulnerabilidad que había visto en mi umbral hace horas. Era una máscara de resignación, elaborada por expertos. Estaba apagando el sentimiento, preparándose para vivir la mentira. Entonces, habló. Su voz era tranquila, más delgada que la de Mateo, pero perfectamente audible por el micrófono. Sí, quiero. El sonido de esas dos palabras me golpeó más fuerte que cualquier rechazo público. No fue solo la respuesta al sacerdote, fue la respuesta a mi pregunta. Fue el rechazo a la vida que me ofreció anoche. Al final, enfrentada a la elección entre la pasión inestable de nuestro pasado y la comodidad predecible de Mateo, ella había elegido la estabilidad. Había elegido al hombre que se quedó, al hombre que estaba presente. La había obligado a una posición en la que la ruta de escape más fácil era continuar por el pasillo, y ella la había tomado. El alivio en la iglesia fue instantáneo y colectivo. Mi madre dejó escapar un pequeño suspiro, casi inaudible, sus hombros relajándose. El sacerdote sonrió. Mateo, sin embargo, hizo algo que solo yo noté. Cuando Elena terminó la frase, no la miró, me miró directamente a mí otra vez, sus ojos brillando brevemente con algo que solo podía describirse como triunfo. Era una mirada que decía, pierdes. Ahora es mía. Y luego, el momento del beso. Mateo se giró hacia su novia, le levantó el velo y la besó. Fue un beso largo, público y posesivo. Fue su declaración final, no verbal, de que el viejo capítulo no solo estaba cerrado, sino aniquilado. Los observé, la realidad de la situación hundiéndose en mi interior. Había venido aquí para salvar a la mujer que amaba, solo para ser testigo de cómo elegía ser salvada por la seguridad de mi hermano, dejándome con el conocimiento de que yo fui el catalizador de todo el escenario. Mientras la congregación estallaba en aplausos, me levanté, sintiendo un vacío profundo y escalofriante. Mis piernas estaban inestables. No podía quedarme para las formalidades, la firma, el paseo por el pasillo. No podía verlos celebrar la fundación de una vida construida sobre una doble mentira. La mentira de Elena a Mateo, y la potencial mentira de Mateo a Elena, y a mí, sobre cuánto sabía. Comencé a caminar hacia la puerta trasera, encorvado, tratando de volverme invisible. Justo cuando llegaba a la salida, alguien me agarró del brazo. Era mamá. Su voz era baja y áspera, mezclada con adrenalina y furia residual. Llegaste tarde, me asustaste hasta la muerte y te quedaste allí como una piedra. ¿Qué fue eso? Casi lo arruinas todo, Lucas. Todo. Solo por tu ego. Estaba sacudiendo mi brazo. La miré, y por primera vez, la vi no como mi madre amorosa,
sino como una participante crucial en la fachada familiar. Él lo sabía, mamá, susurré, las palabras ásperas en mi garganta. Mateo sabía que ella todavía sentía cosas por mí. Sabía que ella vino a mi casa anoche. Estaba esperando que yo hablara. La expresión de mamá no cambió a sorpresa u horror. En cambio, se endureció. ¿Y que sí lo sabía, Lucas? Él aseguró su futuro. Él hizo su movimiento cuando tú fuiste demasiado cobarde para hacer el tuyo hace 4 años. Él es confiable. Él está aquí. Y ahora, ella es suya. Esa es la diferencia entre tú y él. Ahora vete. Y no arruines la recepción. Me soltó el brazo y se dirigió de nuevo hacia el frente, alisándose el vestido. Su lealtad a la nueva unidad familiar completa y absoluta. Salí por la puerta trasera y a la brillante luz del sol, que se sintió cegadora después de la penumbra de la iglesia. Me metí en mi coche y me quedé allí sentado, agarrando la nota arrugada de Elena, pase lo que pase. Espero tu movimiento. Ella estaba esperando al hombre valiente que yo solía ser, el hombre que derribaría muros por ella. Yo estaba esperando a la mujer que arriesgaría todo por la pasión. Ambos esperamos fantasmas, al final, ambos nos conformamos con el silencio. Me alejé de la iglesia, de la risa y el confeti, dejando atrás a la feliz pareja y a mi familia destrozada. La historia no se trataba solo de una boda que casi se detiene, se trataba del precio irrevocable de la inacción. Me di cuenta de que Mateo no solo había ganado a Elena, había ganado la narrativa. Él era el héroe, yo era el hermano celoso y tardío. La verdad amarga y definitiva era que mi egoísmo inicial hace 4 años había creado esta oportunidad, perfecta para mi hermano, y mi último momento de vacilación, nacido de la culpa y la confusión, había sellado permanentemente mi destino. Todo el asunto, el intenso subidón emocional, la confesión desesperada, la confrontación pública, se había desarrollado durante 31 días. Y al final, nada había cambiado, sin embargo, todo estaba destruido. Estaba solo, exactamente donde empecé, solo que ahora tenía la prueba absoluta de lo que había perdido. Y la inquietante pregunta filosófica, la estabilidad, incluso si se construye sobre un temblor de duda, ¿siempre gana contra la posibilidad de un amor volátil y real? Estaba conduciendo hacia un apartamento vacío en la calle Cervantes, y sabía que me haría esa pregunta por el resto de mi vida.